En el vídeo de hoy quiero trabajar sobre la sensación y la experiencia de desierto personal. Una sensación muy desagradable, pero que en ocasiones es necesario incluso provocarla y buscarla. ¿Qué es la sensación de desierto? Es esa sensación en la que estamos transitando por una situación de nuestra vida en la que, primero, vamos solas, en las que nadie nos acompaña, en las que nadie nos va a entender, en las que muy posiblemente nos miren con rareza, porque no están teniendo toda la información, porque no entienden la experiencia que estamos viviendo, eh, y porque todas las emociones que estás experimentando son muy complejas y difícilmente, si no es en tu propio contexto, otra persona puede llegar a entenderlas, incluso a compartirlas. La sensación de desierto, la experiencia de desierto, es necesaria en esas situaciones en las que nuestra vida va a dar un giro, muy posiblemente de 180 grados. Es decir, va a darse la vuelta y tirar hacia otro punto. Son sensaciones que en muchas ocasiones aparecen, por ejemplo, ante una ruptura de una relación eh, muy traumática, ante la pérdida de un familiar, de una persona cercana de nuestro entorno, ante la muerte, y que nos remueve muchísimo y pasamos por ese desierto personal, por esa sensación de soledad en desierto. Situaciones, por ejemplo, en las que la insatisfacción con nuestro momento vital, laboral o de quién soy, hacia dónde voy, qué quiero, qué deseo, nuevamente se vuelve muy, muy difícil y vamos a dar un cambio, un giro en nuestra vida. Y quiero también contaros que la sensación de desierto, la experiencia de desierto personal en nuestra vida cotidiana, se da en varios momentos de nuestra vida, seamos conscientes o no de ella, pero se da. En muchas ocasiones las han llamado las crisis de las decenas de edad, de los 30, de los 40, de los 50. En otras ocasiones se da a veces en situaciones, bueno, no por edad, sino por, bueno, situaciones que, como os decía antes, ¿no? Muerte de un familiar, el cambio de un trabajo o cambio de una profesión, momentos en los que necesito otra cosa. Eh, ¿Qué sucede cuando no vivimos esta experiencia de manera consciente? ¿Qué sucede cuando una experiencia de éxito personal no es vivida de manera sana? Pues que deja herida abierta, deja muchos temas sin concluir, muchos temas sin cerrar, muchas preguntas sin responder y por tanto mucha duda, mucha inseguridad, mucha indefinición en nuestra vida, y puede esto terminar en síntomas como la ansiedad, el miedo, la parálisis, el estancamiento vital, la insatisfacción, el sufrimiento. Eh, puedes pasar, o esto puede concluir en momentos en los que eh, quieras incluso plantearte el que tu vida es insostenible, tal y como está. ¿Qué hacer ante esto? Eso es lo que os quiero contar hoy en este vídeo sobre gestión emocional, que lo he vivido en muchos momentos de acompañar vidas de personas que se han encontrado con este momento de cambio personal y de vivirlo como una experiencia de camino de desierto, sabiendo que es un camino y que por tanto tiene principio, tiene un trayecto y tiene un final, y que tiene una resolución, pero cuando se hace de manera consciente y no nos quedamos perdidos en el desierto. Lo importante para comenzar un camino, esta experiencia de cambio en nuestra vida, es aumentar nuestro nivel de conciencia. ¿Qué me está sucediendo? Primero, corporalmente, sensaciones, emociones. Lo segundo, prestar mucha atención a todas las emociones que van apareciendo y cuáles son esas ideas, esos mensajes aprendidos de mi vida, de mi historia, de mi pasado, de mi familia, de mi cultura, de mira todo lo que sea posible, ¿no? Pero qué mensajes son los que de alguna manera yo he creído que son así, pero en el fondo no creo que
tengan por qué ser así y que pueden ser de otra manera. Por poneros un ejemplo, tener un trabajo estable es lo mejor. Y resulta que por H o por B, a ti los trabajos estables no te llaman, tú estás siempre buscando nuevos trabajos, entonces se te genera una insatisfacción porque en el fondo te gustaría valorar que, bueno, que no hace falta tener un trabajo estable para vivir y entonces ahí es donde se te genera ese malestar, ¿no? Entonces es importante en este proceso de camino, ¿no?, de desierto personal, de transformación personal, tomar conciencia de este tipo de mensajes, de este tipo de ideas, de este tipo de cánones, de cosas que tienen que ser así, cuáles son las que creo de manera firme que pueden ser de otra manera, que no tienen por qué ser así y que yo puedo construirlas de otra manera. Cuando estamos iniciando un camino de desierto, las primeras sensaciones son de incomodidad. Es verdad que nos lanzamos con muchas ganas, pero hay como una incomodidad de no quiero estar aquí, pero bueno, me hace falta, lo necesito, me viene bien, porque estamos comenzando, porque el camino está como iniciado, es verdad que surge como unas ganas de cambio y pensamos que con esfuerzo, con ganas, el desierto lo vamos a cruzar sin problema. Entonces, comenzamos con mucha fuerza y comenzamos a veces incluso procesos terapéuticos con profesionales, empezamos a leer mucho, empezamos a informarnos, y llenamos nuestra cabeza de observancia. Ojo, ojo y cuidado. Porque mirar mucho fuera, buscar soluciones fuera en este inicio puede hacernos perder. Hay que armarse utilizando el símil de una ruta, ¿no?, de un camino, hay que armarse con un buen equipo. El equipo es tuyo. Es decir, una buena brújula, es decir, de un buen nivel de conciencia de qué me sucede, de el momento serenidad, de estar trabajándote, de estar mirándote, de cómo te vas sintiendo, de tener muy claras cuáles son mis dudas, las dudas que me llevo al camino, e incluso plantearlas por escrito, y con esas dudas caminar con ellas y mirarlas y hacer un registro también de lo que voy viviendo en este camino al principio, sobre todo, es muy importante para ir tomando conciencia e ir midiéndote el nivel de energía que estás teniendo. Comenzar así es comenzar de otra manera. Y esto puede ir acompañado, evidentemente, de procesos terapéuticos con un profesional, de lecturas que te vayan nutriendo, pero no creerte en nada de lo que te dicen los libros o incluso los que te decimos los profesionales, sino asimilar aquello que tú verdaderamente quieres asimilar. Es decir, beberte el agua que verdaderamente cuando la bebes dices, esto sí me nutre, pero aquello que te genera demasiada sensación de esto vuelve a llevarme al principio del camino, esto vuelve a generarme otra duda, ok, una duda nueva para escucharla, ok, y no creértelo, ponerlo en práctica y desde ahí seguir caminando. Esto para comenzar. Las sensaciones cuando el camino ya lleva un tiempo, y un tiempo estoy hablando de que a veces el proceso de cambio personal, esta sensación de desierto, puede durar varios años. ¿Ok? Es decir, porque a veces nos encontramos en esta situación de cambio, de desierto, cuando ya tenemos muchos años caminados en la vida. Entonces hay que desandar muchas cosas o no podemos pretender que todo cambie de un día para otro. Implica un proceso de transformación capa a capa, paso a paso, sensación tras sensación. Por tanto, la sensación más desagradable es cuando ya llevamos un tiempo y pensamos que estamos perdidos en el desierto. No sé qué hacer, no sé dónde voy, no encuentro respuesta a nada. Entonces ahí empezamos a abandonar cosas. Es como quedarnos en medio del desierto sentados tirando la toalla. Es decir, ok, eso también es necesario hacerlo. Pararte en algún momento del camino, incluso de manera periódica, pero no para tirarlo todo, sino para mirar al cielo, es decir, para mirar a lo que estás haciendo, a las guías que has tenido, a las estrellas que has tenido de guía, es decir, a tus dudas, a lo que te trajo aquí, a lo que estás en búsqueda, a tus necesidades más básicas que estás buscando respuestas. Y desde esa guía, pararte a observar
cómo vas. No para abandonar, y no para exigirte seguir caminando, sino para detenerte, descansar, observar, mirar hacia atrás en el camino y ver todo lo que has caminado, sea mucho o sea poco, y tomar conciencia del camino que has hecho. Para que de alguna manera puedas decir, tomo aire, y esto evidentemente cuando está acompañado también con profesionales, con lectura, con autoconciencia, bastante mejor. Una vez que inicias el camino, reinicias el camino, es importante tener presente que muy posiblemente te quede mucho por caminar. Por tanto, hay que ir cogiendo víveres, hay que ir cogiendo cosas que te vayan nutriendo en el camino, tal conforme te las vayas encontrando. A veces son personas, a veces son un curso que haces, a veces es un taller, a veces es un libro, a veces es una sesión que has hecho con tu terapeuta y que de repente enciende una cuestión, enciende una luz o que te da como un empujón, ¿no? O que te da un alimento de decir, oh, esto me ha servido, ¿no? Hay que permanecer en el camino sabiendo que la sensación de ser muy desagradable, la sensación de soledad se multiplica, de darte cuenta que estás sola en esto, que estás solo en esto, que esto te compete a ti porque es tu vida, porque tú eres la responsable de dar respuesta a estas preguntas, a estas dudas, a estas cuestiones existenciales que te estás haciendo y que todo ese camino lo estás haciendo tú y que nadie te puede acompañar todo el camino, porque no es su camino, te toca a ti. Y es seguir encontrándote personas en el camino. La sensación desagradable de soledad se incrementa muchísimo, muchísimo. Por tanto, es importante mantener una red de contactos sociales que te vayan al menos dando ese elemento de compañía, de tú poder compartir lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, desde una escucha respetuosa, para que no te digan ningún tipo de recomendación, simplemente para que te respeten. Rodearte de gente que también pueda ir entendiendo este camino que estás haciendo, o al menos compartirlo desde la escucha, desde escucharte y desde la curiosidad también en quererte entender. ¿Cuándo termina el camino? ¿Cuándo sabemos que el camino está cerca de terminar? Pues muy posiblemente esto solo lo sepas tú, ¿vale? En ocasiones es porque de repente empezamos a encontrar respuestas a las preguntas. A veces porque las sensaciones emocionales empiezan a convertirse y empieza a aparecer el respeto, empieza a aparecer la paz, la satisfacción, empieza a aparecer la serenidad, empieza a aparecer, bueno, emociones de otro campo, del amor, de la felicidad, y que de alguna manera sientes que eres otra persona, que hay cosas de ti que has dejado en el camino y que ahora te quedas con otras cosas, que has elegido tú, que has optado y que ahora libremente decides ser como quieres ser. El final del camino, muy posiblemente te des cuenta de que cada final de camino inicia con un comienzo de otro camino, pero a veces el camino de desierto no siempre acompaña a otro camino de desierto y a lo mejor acompañará otro camino pues de otra cuestión, de toma de decisiones. Y darte cuenta que has llegado al final es porque estás tomando decisiones que te están aportando emociones que te hacen sentirte una persona sana, que estás gestionando tus emociones de una manera distinta, que estás nutriéndote, que estás sintiendo satisfecha y que eso puede ser un síntoma de que el final del camino del desierto, de cambio personal, está llegando a su fin. Yo espero que con esta narración al menos de lo que significa la sensación de camino de desierto, te ayude a afrontarlo y como siempre, de la mano de un terapeuta, muchísimo mejor, porque te puede dar pauta, la experiencia, los casos que hemos trabajado y, bueno, te podemos dar también otras herramientas que puedas ir poniendo en marcha a lo largo de ese camino. Así que, si estás en este proceso, cuéntamelo, que me resulta interesante, que me interesa. Y si tienes alguna pregunta que te haya surgido en torno a esto, ahí abajo tienes mis datos, mis contactos, vía WhatsApp, vía email, vía redes sociales. Escríbeme, pregúntame, no te cortes.
y muy posiblemente yo te responda dándote alguna herramienta o incluso dedicando algún vídeo nuevo y que pueda servir a más personas. Sí, pedirte un favor, que si te ha gustado, compartas este vídeo, le des a me gusta y lo compartas con aquellas personas que piensas que le puedan servir. ¿Por qué? Porque de alguna manera me ayudas en este proceso de alfabetización emocional que he emprendido y para que le llegue a todas esas personas que de alguna manera están necesitadas también de escuchar una manera distinta de afrontar nuestra salud mental y la prevención de nuestra gestión emocional. Así que nada, os veo en el próximo vídeo y os deseo una vida llena de emociones satisfactorias.